Aquí comienza Con Valor Agregado, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Muy buenas tardes, bienvenidos a Con Valor Agregado, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Romina Aguirre los saluda. Es un gusto volver a encontrarnos a través del aire de Radio Universidad. Esta tarde vamos a estar hablando con invitados que tenemos en el estudio, invitadas que traen distintos temas. Realmente me parece que tienen un impacto social muy importante. Hablamos por un lado de inclusión laboral y hablamos por otro lado de energías renovables. Y en este caso sí, para hablar de producciones que se realizan en el ámbito de la facultad. Conocimiento que se produce, que se comparte y que seguramente tiene un impacto positivo en la sociedad. Está con nosotros la contadora Josefina Mateos. Ella es docente de la facultad y además investigadora. Bienvenida, Josefina, ¿cómo estás? Hola, Romy, muchas gracias, ¿todo bien? Me Gracias alegra. por la invitación. No, por favor, gracias por venir, por participar. Yo vengo aquí en representación del equipo que lo compone José Sánchez como director, Mariana Pérez, Paula Fons, Francisco Vera y yo. Bien, todos contadores. Todos contadores, así es. Y algo particular que se está impulsando justamente desde la facultad, la investigación en los distintos ámbitos, en las distintas áreas de las carreras de la facultad y en materia contable principalmente. La mayoría de los miembros del equipo no habíamos incursionado nunca en lo que es la investigación y nos pareció muy interesante y siempre hay temas por los cuales investigar que se sacan conclusiones muy ricas. Bien, en este caso te convocamos porque el proyecto que tienen ustedes en el marco del Económicas Investiga tiene que ver con la inserción laboral de personas con discapacidad. La verdad que me parece un tema muy interesante y que está bueno difundirlo, está bueno conocerlo. Contanos de qué se trata, cómo surgió la investigación. Mira, nosotros, todos los miembros del equipo, nos dedicamos a la actividad profesional, al área tributaria, y empezamos a hacer una lluvia de ideas de los temas que queríamos investigar, algunos temas que tenían vacío legal, algunos temas controvertidos en el área fiscal, y surgió este tema en el cual queríamos exponer de manera integrada los beneficios fiscales que hay para las empresas del ámbito privado en Tucumán ante la contratación de personas con discapacidad. Esa fue nuestra hipótesis. Pensábamos que exponiendo esos beneficios tributarios íbamos a incentivar a las empresas a contratar personas con discapacidad para incluirlas en su nómina. ¿Qué nos sucedió? A medida que íbamos investigando, primero detectamos esos beneficios fiscales, que a nivel nacional tenemos deducción especial del 70% en impuesto a las ganancias, que se reduce ahí el 70% de las retribuciones de las personas con discapacidad empleadas en las empresas. Y por otro lado tenemos el 50% de descuento en contribuciones patronales, que eso es a través del formulario 931 que se presenta ante AFIP, de las personas con discapacidad contratadas por tiempo indeterminado. A nivel provincial no hay beneficios fiscales. Sí vimos que hay otras provincias que tienen en lo que es el impuesto a la salud pública un beneficio para aquellas personas con discapacidad contratadas, pero en Tucumán no. Hicimos numéricos estos beneficios y los compartimos con empresas, realizamos entrevistas y la mayoría de ellas, el 90% de las empresas relevadas, nos dijeron que no era este motivo lo que los llevaría a contratar o no personas con discapacidad. Ese ahorro que iría al bolsillo de ellos, por un lado, no era significativo en términos cuantitativos y por otro lado, lo que los motivaría era más ver que esa persona pueda desarrollar correctamente la tarea o tener un área de recursos humanos que pueda acompañarla o instituciones que puedan supervisar y acompañar a ese empleado contratado, pero no así estos beneficios fiscales detectados. Qué curioso, porque muchas veces pensamos en los beneficios económicos. Así es, ahí cae nuestra hipótesis y empezamos a ahondar más, donde también entrevistamos a una empresa que tiene contratada a personas con discapacidad
y nos comienzan a hablar de los beneficios que trae esta contratación, tanto para la empresa como para los propios empleados, para los chicos contratados. Nos hablan del gran avance que tienen en capacidades los chicos empleados que entraron sin poder hablar, que no se entendía muy bien y hoy se desarrollan con mucha fluidez, independencia no solo económica, sino también tienen sus compañeros de trabajo, tienen sus rutinas, sus horarios, una conducta que los hizo crecer muchísimo. Y la propia empresa también nos decían que tenían clientes que decían yo quiero ser atendido por fulanito, que la gente empatiza mucho y eso contagia. Estos chicos no tienen malos días, para los empleados es algo que los mantiene despiertos, que les cambia la estructura de trabajo. Por supuesto que tienen sus dificultades a veces porque pueden tener actos de rebeldía, pero la empresa aprende y tiene mucho apoyo de las familias, de los profesionales y saben llevarla a la situación. Además, seguramente un cambio en la vida social de los chicos, ¿no? Así es. También de los empleados, de los otros empleados de la empresa y de los empresarios mismos. Sí, la inclusión laboral es el comienzo para una inclusión social. Que ellos se adapten a la sociedad como uno más, pueden competir de igual a igual con las empresas, siempre y cuando, como te digo, se le asigne un puesto de trabajo adecuado a sus capacidades y se puede hacer un seguimiento de eso. Descubrimos también a raíz de la investigación, que esto fue muy interesante, centros e instituciones educativas de personas con discapacidad que ellos actúan como nexo con la empresa. Ellos tienen las personas con discapacidad que les hacen hacer algunos oficios, algunas tareas específicas. Entonces ellos a través de los profesionales detectan qué capacidades desarrollan correctamente y asignan a las empresas privadas que están inscritas en estas instituciones también, le asignan un puesto de trabajo adecuado. Incluso esta empresa que entrevistamos, que tenía personas con discapacidad en la nómina, había trabajado con estas instituciones y había tenido excelentes resultados. Incluso dice que muchas veces las personas tienen muchísima concentración y son mucho más eficientes que cualquier otro empleado, porque son como robots. Uno le enseña una tarea y son súper eficientes. Así que vimos que es muy buena la existencia de estos centros educativos, que hacen falta más porque la persona va asignada a un puesto determinado que pueda desarrollarlo correctamente y le hace un acompañamiento y una supervisión. Es decir, que son muy disciplinados. Así es, así es. Y en el marco de esta investigación, ¿pudieron tener contacto con otras empresas, tratando de consultar si hay más empresas que tengan personas con discapacidad en su planta? Del relevamiento que nosotros hicimos, solo tuvimos una empresa, que fue el 95%, el 5% de las empresas que relevamos. El resto nos comentaba que era buena la iniciativa. Nos decían, la verdad que nunca se me ocurrió, nunca se me dio la oportunidad. Tener la experiencia de otra empresa me da confianza para hacerlo. Y incluso también entrevistamos a estudios contables que llevan los sueldos de muchas empresas privadas y nos comentaban que nunca les habían hecho incluso una consulta sobre el tema, cómo dar de alta a un empleado con discapacidad, cuáles serían los beneficios al contratar a una persona con discapacidad. Es decir, que este tema no está presente en general en las empresas del ámbito privado, pero todas a las que compartimos, hicimos estas encuestas y estas entrevistas, se veían atraídos por la iniciativa. Y siempre y cuando puedan tener el acompañamiento y la supervisión correcta y la persona pueda desarrollar una tarea determinada, estarían dispuestos a hacerlo. Entonces, esa es la idea del proyecto también, compartir, contagiar y aportar ese granito de arena para que se animen, para que tomen esa iniciativa y todos ganan. La empresa, el empleado y esta inclusión en la sociedad, que es la que todos queremos lograr.
Es justamente un disparador, ¿no? Así es. Para poder contagiar, como decís vos, a las empresas y que podamos abrirnos más y que podamos integrar más a las personas con discapacidad, que son muy capaces en realidad. Así es. En el país, el 10,2% de la sociedad son personas con discapacidad y en la provincia de Tucumán el 14,6% de las personas tienen algún tipo de discapacidad. Y uno siempre se pone a pensar y tiene un familiar, un conocido. Y en mi caso personalmente tengo un familiar que tiene la posibilidad de trabajar y que eso le ha dado mucha independencia económica, social y, como te digo, siempre amplía las capacidades y ayuda mucho al desarrollo y al crecimiento de la persona. Seguro también en el entorno familiar es todo un cambio y un desafío. Así es. Poder soltarlo al mundo, me imagino que sí. Sí. Me imagino que sí. En cuanto al trabajo de ustedes, decías, comenzaron con una hipótesis. ¿Cómo fue girando y hacia dónde terminó? ¿Cómo fueron las conclusiones a las que llegaron? Eso es lo que fuimos descubriendo de este trabajo de investigación, que creemos que con cualquier tema pasaría lo mismo, que uno hace un enfoque que en este caso eran los beneficios fiscales, los beneficios económicos, y a medida que íbamos investigando van surgiendo nuevas interrogantes y vamos llevando la idea hacia otro lado, que en este caso dejamos de lado lo que eran los beneficios fiscales y económicos, más allá que lo cuantificamos, lo investigamos y lo expusimos, porque pasó a ser no lo que motivaba a las empresas. Entonces el objetivo del trabajo de investigación, que es motivar a las empresas a la contratación de personas con discapacidad, ya cambió su enfoque, que no era el económico, sino algo más humano, las buenas experiencias, y también darles esa confianza y esa iniciativa. Pero siempre, como te digo, hay otras interrogantes que quedaron pendientes por investigar. Llegamos a las conclusiones que teníamos, cumplimos con los objetivos, pero uno entra en el tema y siempre surgen nuevas interrogantes que queremos ahondar y seguir investigando sobre esto. Josefina, ¿pudiste charlar con los chicos que están trabajando en esa empresa, conocer su experiencia? Sí, compartimos con los empleados con su experiencia. Algunos trabajaban ya desde hace muchos años y otros no tanto. Y como te digo, chicos, había una persona que no veía, tiene una visión muy, muy acotada. Y aprendió a manejarse solo por toda la empresa. Una empresa grande es como que a identificar los objetos, a poder moverse sin depender de alguien. Como te decía recién, también una chica que le costaba comunicarse, aprendió a comunicarse perfectamente. Los chicos están felices, es como que se sienten útiles. Totalmente. Y como te digo, desarrollan perfectamente las tareas a las cuales le asignan, siempre y cuando, como te digo, también se pueda asignar correctamente ese puesto, específica. Una función específica. ¿Cómo fue realizar este trabajo de investigación para ustedes, para el equipo de docentes que desarrolló el proyecto, teniendo en cuenta que era la primera vez que hacían investigación, sí, que ustedes son del ámbito tributario, me decías, y optaron por este tema que es mucho más humano? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Al principio decimos por dónde empezamos, porque uno tiene tantas ideas en la cabeza para ahondar sobre este trabajo de investigación, y en eso nos ayudó mucho la facultad, que la facultad te propone un plan de acción, primer formulario, segundo formulario, formulario final, donde para cada formulario asigna cuáles son los temas que debemos ir desarrollando etapa por etapa. Entonces, de esa forma también va ordenando, buscar cuál es el objetivo, cuál es la hipótesis, cuáles son las estrategias que queremos llevar, si a través de entrevistas, a través de bibliografía, cuestionarios. Entonces la facultad nos ayudó mucho en la forma de desarrollarlo, por eso también invito a quien nunca investigó como nosotros a poder hacerlo, porque es una gran guía y una gran ayuda. Los profesores que están a cargo de Económicas Investiga respondían las consultas, así como cuando uno es alumno nos fueron guiando y fue una buena experiencia.
Qué bueno, Josefina, la verdad me parece muy importante este trabajo, me parece que hay que darle difusión y que sea un disparador, como te decía. Y antes de finalizar la entrevista me gustaría conocerte a vos, saber acerca de vos, que el público también te conozca. Bien, yo soy contadora, estudié en la Facultad de Ciencias Económicas, hice un posgrado en tributación, la especialización en tributación que tiene también la Facultad de Ciencias Económicas, que esa la terminé en 2022, me tocó hacerlo en pandemia, pero tuvimos todas las herramientas para poder hacerlo. A mí la facultad me dio mucho y de esta manera también, bueno, aporto desde mi lado y hoy estoy como docente en la cátedra de contabilidad financiera. Tuve la oportunidad también de estar en la cátedra de impuestos al consumo, así que hoy estoy ahondando en una nueva rama. Genial, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vos. Un gusto. Igualmente. Fue la contadora Josefina Mateos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán, docente investigadora. Hacemos una pausa y enseguida continuamos.